Saludos. Titulamos este vídeo Estructura temporal, corazón cósmico. Correspondencias orgánico-cósmicas 7. Cosmos Tierra Toroide número 102. Hacemos este vídeo a fecha de 28 de abril del año 2021 en situación, podemos decir, macabra. Y en esta situación en que el mal, la maldad, pues está incrementando todas sus acciones, pues eso tiene una parte positiva. La parte positiva es que todos los que están despertando, pues están, dijésemos así, posicionándose con respecto a la verdad y sobre todo también conociendo todas las tretas de esta oscuridad, de tal manera que algunas personas ya más despiertas pues pueden incluso anticipar los pasos que va a estar dando esta oscuridad. Cosa que, desde luego, desde una ignorancia anterior no se podría saber. Entonces, algunas personas, pues hacemos comentarios y decimos, ¿veis lo que están realizando? Ahora las acciones que están realizando esta oscuridad, pues más adelante harán lo siguiente y dirán lo siguiente y propondrán otra acción y así sucesivamente, porque entonces las personas que están despertando pues ya anticipan porque cogen el esquema básico de esta oscuridad y se pone en su lugar. ¿Y cómo se pone en su lugar? Pues, por ejemplo, pensando si yo fuese realmente un auténtico vampiro sin piedad y considerase a los seres humanos pues simplemente un objeto para mi beneficio, pues ¿qué haría yo? Entonces eso nos hace a algunos incluso anticipar lo que están haciendo y lo vemos confirmado en esta realidad. Pensamos, el siguiente paso va a ser este y efectivamente el siguiente paso va a ser este. Además de que también existen unos pasos generales, que es una programación que ya incluso ellos mismos te la cuentan. Bien, entonces nosotros estamos haciendo en este vídeo esta correspondencia del cosmos con el mismo ser humano, que es el máximo fractal, porque es la síntesis de este cosmos, como vamos a ir nosotros exponiendo, para que la persona realmente tome conciencia de su auténtica importancia y de la auténtica importancia que tiene sus actos y sobre todo en este momento de esta crisis que podemos decir así. Entonces, nosotros aquí tenemos este esquema que vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir desarrollando en relación, como hemos dicho ya en un vídeo anterior, hemos expuesto lo que eran una manera de afrontar un conocimiento mediante una estructura más estática, más fácil, que es la estructura espacial. Pues ahora vamos a afrontar pues una estructura que es la correspondiente y paralela, que es la estructura del movimiento, la estructura del temporal, porque todo es espacio y tiempo en esta realidad, y el tiempo precisamente es la medida del movimiento, es el movimiento. Por tanto, ahora nosotros en relación, nos vamos a centrar sobre todo en la fisiología del ser humano, porque aquí es donde está emitiendo la fuente. Pues entonces en relación con el tiempo, pues serán por ejemplo, todo lo que es circuitos, porque todo va alrededor de un centro que es la fuente original, y entonces esos son recorridos circulares, que ya hemos tocado algo de ello en el vídeo anterior. Entonces vamos a tratar una breve introducción, después 3 puntos, el toroide universal y el toroide humano. Punto segundo, pues esta estructura del tiempo, que son distintos circuitos. Vamos a ir avanzando desde los más alejados hacia los más próximos, y los más próximos son los más rápidos y son los más, podemos decir así, los más sutiles, los más imperceptibles, pero los que lo proyectan todo aquí, es decir, los fundamentales. Y por tanto en el punto tercero ya vamos a hacer una ordenación ya concreta en relación con el circuito circulatorio y el ciclo cardíaco. Entonces nosotros decimos que en esta introducción, pues recordamos que en el vídeo anterior nos centramos en lo que eran estructura espacial, que sería lo más estático y
realmente lo que percibimos normalmente. Percibimos el cuerpo humano, percibimos venas, percibimos arterias, percibimos el corazón, percibimos las aurículas, los ventrículos, las distintas válvulas, pero ahora vamos a ver el movimiento que se producen entre ellas, porque todo es producto de estas dos estructuras. Por ejemplo, un embrión que va a ser un futuro ser humano, pues en un principio lo que se percibe más fácilmente es la estructura espacial, porque vemos un cuerpo aquí estático en cualquiera de sus fases, pero a partir de ahí, de ese embrión, pues se va produciendo un movimiento. Entonces ese movimiento, que es el crecimiento, pues es más difícil de detectar, y entonces ahora por eso nosotros vamos a centrarnos en este vídeo en esta estructura temporal. Es decir, pues como vemos aquí, en el tiempo que serían pulsaciones y ciclos, y también movimiento sanguíneo circulatorio, evidentemente. Entonces, es importante estos puntos iniciales, porque a nosotros nos dieron gran comprensión y queremos compartirlas para que una persona tenga una visión muy general de lo que son, porque en realidad todo es el mismo modelo de un toroide de dos polos. Pues entonces decimos que el toroide universal, que se podría decir que es la completitud de la fuente, y el toroide humano. Entonces nosotros decimos que toda la creación está formada por estas estructuras toroidales, como ya saben que son dos polos, y que todo tiene que ser dual. Por eso hemos subrayado la palabra duales. Y el ser humano, siempre que empleemos la palabra ser humano, estamos incluyendo al hombre y la mujer, pues el ser humano es la síntesis superior dual. Por eso es una dualidad, como están viendo, pero esto en sentido exterior es una síntesis superior dual del universo, y por eso decimos que el ser humano es el equilibrio. ¿Qué significará una síntesis del universo? Pues lo vamos a aplicar ahora. Entonces, el hombre y la mujer forman un toroide indisoluble, que parte y tiene su centro en la fuente original. Entonces, de esta manera, si no existiese la mujer, no existiría el hombre, y viceversa. Por eso la fuente en sus creaciones, aunque en determinados momentos pues parezca, debido a crisis o a estados momentáneos, parezca que a lo mejor en un determinado periodo hay una mayor abundancia de mujeres, pero rápidamente se compensa, porque tienen que estar en paridad el hombre y la mujer. Entonces, considerados conjuntamente, acabamos de decir que forman un toroide, y le decimos exterior para diferenciarlo del interior. Ahora bien, si consideramos, entonces en ese toroide evidentemente la mujer sería el polo femenino y el hombre sería el polo masculino, formando un toroide que entonces el centro no lo vemos, pero está emitiendo y creando al hombre y la mujer, formando ese toroide. Pero también, porque todo es dual, si lo consideramos al hombre y a la mujer de modo individual, es decir, solamente un hombre en sí mismo y una mujer, pues también entonces constituirían lo que se llama un toroide interior, de tal manera que el hombre posee el polo masculino en su cuerpo físico. Atención a estas explicaciones, que las consideramos importantes. El hombre posee el polo masculino en su cuerpo físico y el polo femenino en su cuerpo etérico. Por tanto, todo hombre lleva también la parte femenina, es decir, complementaria. Y viceversa, la mujer posee el polo femenino en su cuerpo físico y el polo masculino en su cuerpo etérico, porque todo tiene que ser dual, así se funcionan. Por tanto, tanto el toroide exterior, hombre y mujer, como incluso individualmente, pues también tiene esa dualidad masculina y femenina. Y esto también es importante de considerar que en el cuerpo físico de la mujer, y medítenlo, en el cuerpo físico de la mujer se concentra la mitad polar femenina de todos los elementos femeninos del universo. No existe ningún elemento masculino en el cuerpo físico de la mujer, y ahora estamos hablando de los cuerpos físicos, y viceversa, es decir, en el hombre exactamente igual, es decir, porque la fuente ya sabemos que desde un principio ha creado esa separación polar de un polo masculino y un polo femenino. Entonces, la mujer físicamente, en su cuerpo físico, pues todo ella no tiene ni una sola partícula, ni una célula, ni un solo elemento masculino.
en su parte física, como decimos, y lo mismo el hombre. Y por eso precisamente la unión física del hombre y de la mujer pues origina una síntesis original y única de todo el universo. ¿Y dónde se producirá? Pues en el fruto de su unión, si se unen sexualmente y con respecto a la naturaleza y a la fuente, pues se produce un embrión y van a ser una nueva vida, pues esa nueva vida precisamente pues también tiene esa síntesis en sí mismo, en su interior, como decimos, como ya hemos explicado en la anterior diapositiva, y por tanto el ser humano es una síntesis del universo, y es una síntesis del universo que no puede ser replicada ni sustituida por ningún poder exterior. Y ahora estamos refiriéndonos a la oscuridad. Por muchas hibridaciones o manipulaciones genéticas que realice la oscuridad, siempre todas están condenadas y llevadas al fracaso. Y precisamente por esto que acabamos de decir, porque la fuente desde un principio crea esa polaridad masculina y femenina, y al ser humano pues precisamente lo hace nacer en esa polaridad, pero con su polaridad correspondiente, o masculina, hombre, o femenina, mujer. Y entonces en sí mismo pues reúnen, podemos decir así, reúnen el polo básico de este universo. Y entonces eso no se puede alterar desde afuera. La oscuridad siempre desde afuera intenta manipulaciones y hibridaciones, pero eso evidentemente, porque eso mismo también es lo que originó mediante el libre albedrío a la oscuridad, pues eso realmente siempre prevalece y prevalecerá. Realmente conviene meditar en esto que acabamos de decir, lo consideramos muy, muy significativo. A nosotros nos dio mucha comprensión. Entonces ahora vamos ya a ir en concreto pues a esta estructura de circuitos, a la estructura temporal. Entonces, esta estructura temporal, evidentemente, pues alude al tiempo, y el tiempo que vamos a decir que es movimiento, y es la medida del movimiento. Y el movimiento de los toroides, porque todo lo estamos relacionando en la forma simple toroidal de dos polos y un centro, pues el movimiento de los toroides pues consiste en circuitos, es decir, en recorridos alrededor de un centro, que podemos decir recorridos circulares espirales. Y entonces estos circuitos pues son de diferente duración, como estamos viendo y hemos visto ya quizás en un vídeo anterior. Entonces, de tal manera que los más próximos a la fuente, los circuitos más próximos a la fuente, pues tendrán mayor vibración y serán más rápidos y más cortos. Y en cambio los más alejados de la fuente tendrán menor vibración, serán más lentos y serán más amplios. Por ejemplo, el ciclo cardíaco está más cerca de la fuente humana, porque es el ser humano, y tiene 0,8 segundos en comparación con el ciclo solar, porque el ciclo solar es muchísimo más exterior, que tiene 24 horas. Por tanto, como estamos viendo, esto es una especie de repaso de un vídeo anterior. Pues entonces ponemos aquí esta imagen de lo que son vibraciones que se producen en cualquier punto. Entonces vean que los circuitos mayores son los más alejados de la fuente o del centro emisor, mientras que a medida que te vas acercando son menores y también más rápidos, y también son menos perceptibles porque llegan a ser invisibles o inaudibles, como vamos a ver en este vídeo. Entonces vamos a ordenar nosotros de menor a mayor proximidad a la fuente, es decir, desde más lejos hasta más cerca, pues diferentes circuitos toroides que le decimos formativos del ser humano, porque hemos dicho también otra clasificación que no hay que confundir lo que son toroides formativos de lo que son realmente ya toroides individuales, que es una inteligencia. Entonces, tanto los toroides formativos del cuerpo humano como pueden ser el corazón, pues eso evidentemente es una construcción del ser humano, porque todo va a la construcción de la obra máxima, que es el ser humano, de la fuente. Entonces vamos a ordenarlos desde afuera, como hemos dicho, desde afuera hacia adentro. ¿Y por qué? Porque la fuente late siempre en el interior más profundo del ser humano. Por eso el ser humano, cuando se maravilla viendo el sol, las estrellas, etcétera, pues a veces se maravilla de esa exterioridad, pero debería de maravillarse mucho más de su interioridad, porque ahí en su corazón, como tenemos aquí, y ahora ya son las pulsaciones, como están viendo, que son el movimiento, pues es donde está realmente lo más verdadero y lo más y la fuente. Nosotros decimos fuente, pero también podemos decir el creador
ya sabrán que son sinónimos para nosotros. Entonces, vamos a ordenar entonces estos circuitos de un modo rápido, y si cometemos alguna equivocación, pues la persona pues que se remita pues a estos gráficos que tenemos aquí. Entonces, un primer toroide pues sería la circulación sanguínea. La circulación de la sangre ya es un circuito, por lo tanto esto es una estructura temporal y que dura dentro del ser humano pues 60 segundos. ¿Y cuáles serán los polos de esta circulación sanguínea o de este toroide, este primer toroide? Pues serían la circulación menor y la circulación mayor. Y si queremos un centro, pues ya lo hemos dicho y recordamos, de la circulación menor, pues serían los bronquios, y de la circulación mayor, pues serían los capilares. Entonces, este primer circuito son 60 segundos, porque está más alejado de los siguientes que vamos a ir. Y vamos a ir avanzando hacia algunos que ni siquiera tienen cuantificación temporal debido a su rapidez, porque están muchísimo más cerca de la fuente. Y en la fuente realmente no se puede decir que exista el tiempo. Más bien el tiempo existe en la fuente, pero la fuente está dentro y fuera del tiempo. Entonces es el primer toroide de una duración de 60 segundos. El segundo toroide ya sería pues en el corazón, sería el latido, y entonces el latido pues son 0,8 segundos, es decir, no llega ni a un segundo, por tanto es mucho más rápido que este primer circuito, por eso decimos segundo toroide. Y estos 0,8 segundos pues tiene dos partes que son, podemos decir así, por una parte una sucesión, pero por otra una simultaneidad. Entonces una diástole de 0,5 segundos y una sístole de 0,3 segundos, es decir, una dilatación y una contracción. ¿Y cuáles serían los polos de este segundo toroide? Pues los polos de este segundo toroide, donde se apoya, pues serían las aurículas y los ventrículos. Aurículas como polo femenino y ventrículos como polo femenino. Tercer toroide, pues en el tercer toroide ya se está siendo mucho más rápido, serían los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos, que serían dos en un principio. El primer ruido que dura menos 0,14 segundos, y el segundo ruido cardíaco que dura 0,8 segundos. Y entre ambos ruidos cardíacos pues está el pequeño silencio que coincide con la sístole ventricular, y el gran silencio que coincide con la diástole ventricular. Entonces, esto, como están viendo, tiene ya menor duración que el circuito de los 0,8 segundos, este tercer toroide, porque está más próximo a la fuente. Y sus polos, el polos de este tercer toroide, pues serían las válvulas, que vamos a verlos en más definición, las válvulas, los dos tipos de válvulas principalmente, las auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, que vamos a ir viendo con más detalle. Y las auriculoventriculares, un nombrecito bastante complicado, pues serían la mitral, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Y las válvulas sigmoideas, aunque también reciben otros nombres, pues serían la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces estas válvulas pues ahora ya serían, podemos decir así, los polos de este tercer toroide. Y el cuarto toroide pues aún es mucho más rápido, tan rápido que a veces no se aprecia, no se puede distinguir. Entonces sería el desdoblamiento de los ruidos cardíacos, porque lo anterior sería el toroide de los ruidos cardíacos, y este sería el desdoblamiento, porque entonces cada ruido cardíaco pues se desdobla también en dos, porque todo tiene que ser una dualidad, pero de manera tan rápida que a veces no se puede apreciar. Entonces sería en este cuarto toroide pues el primer ruido que sería en la válvula mitral, cuando se pasa de la válvula mitral a la válvula tricúspide. Y entonces esto es una sucesión, es decir, vamos a ir viéndolo con más detenimiento, la válvula mitral y la válvula tricúspide, que en el primer ruido, en el anterior, el primer ruido cardíaco, pues sería que se cierran estas dos válvulas y se cierran al unísono, podemos decir, en el primer ruido cardíaco. Y en el segundo ruido cardíaco que hemos visto en la diapositiva anterior, pues serían la válvula aórtica y la válvula pulmonar la que se cierran y hacen ese ruido
al unísono, pero este desdoblamiento del que estamos hablando ahora es que entre una válvula y otra precisamente pues existe un retraso, es decir, existe una separación, por eso es todavía una cuestión todavía mucho más sutil y mucho más rápida. Entonces, como decimos, entonces los polos de este primer ruido de desdoblamiento del ruido cardíaco, pues sería la sucesión, o sea, lo que se produce, la separación, porque entonces la válvula tricúspide, pues, como vamos a ver, pues se retrasaría con respecto a la válvula mitral. Y los polos, por tanto, serían evidentemente, pues, la válvula mitral y la válvula tricúspide, sería del primer ruido serían los polos. Y del segundo ruido, el segundo ruido que se produciría entre la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que existiría un desdoblamiento, una separación, podemos decir, pues entonces el polo pues serían esas dos válvulas, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y entonces, y entre estas válvulas, pues se va a producir lo que se llamaría una simultaneidad, porque nosotros tenemos que considerar en todos estos toroides, pues las dos partes, la parte de la sucesión y la parte de la simultaneidad, y la simultaneidad es la que origina la sucesión. También tenemos que decir que entre los ruidos cardíacos, incluso en estos mismos, todavía mucho más sutiles de desdoblamiento de ruidos, pues existen los silencios. Y decimos, los silencios son en realidad la potencia de los ruidos. Es decir, no es que exista una inexistencia en ese silencio, sino al revés. Ahí, al igual que en el espacio, que se dice espacio vacío, y nosotros decimos no está vacío, ahí es donde está lo más sutil y por eso no se percibe. Pues al igual sucede con los silencios. Los silencios en realidad sería ahí donde está pulsando, y cuando ya pulsa y se manifiesta, pues es cuando se produce el ruido. Entonces, esto mismo que acabamos de decir de un modo rápido, vamos a intentar hacer una recopilación. Vamos a intentar hacer una recopilación aquí viendo para que tengan una idea más clara. Hemos dicho el primer toroide pues no pertenecería aquí, sino pertenecería a la circulación, todo el circuito sanguíneo de los dos tipos, la circulación mayor y menor. Ahora, este segundo toroide ya nos centramos aquí en el corazón, que sería el latido 0,8 segundos. ¿Y cuáles serían los polos? Pues las polo femenino, podemos decir las aurículas, y polo femenino los ventrículos, realmente, para que vea que todo es, y todo es en realidad, aunque es un poco, podemos decir así, abundante, pero en realidad fíjense que es el mismo modelo que estamos aplicando para todo, porque es el modelo que, según nuestra investigación, pues se realiza a la fuente, de la misma simplicidad. Ahora, entonces, el tercer toroide hemos dicho que son los ruidos cardíacos, que son 0,14 segundos y 0,11 segundos. ¿Y dónde produciría estos ruidos cardíacos? Pues este ruido cardíaco lo producirían el cerramiento de las válvulas auriculoventriculares y el cerramiento de las válvulas sigmoideas. Cuando se cierran producen cada una ese ruido. Entonces aquí el polo, por tanto, el polo sería pues las válvulas de las aurículas, que como vamos a decir que serían la válvula mitral que tenemos aquí y la válvula tricúspide, las dos. Cuando se cierran, pues las dos producen al unísono en un principio, pero ahora vamos a ver a continuación que en realidad también existe un silencio entre ellas. Pero ahora, en este tercer toroide, al unísono producen un ruido las dos válvulas al cerrarse, la mitral y la tricúspide, Y entonces ese sería el primer polo de ese tercer toroide, de ese del ruido cardíaco. Y el segundo polo, pues serían el cerramiento de las válvulas sigmoideas, que sería la válvula aórtica que tenemos aquí y la válvula pulmonar que tenemos aquí. Después las dos se cierran simultáneamente, entre comillas simultáneamente, y producen el segundo ruido. Por tanto, en el tercer toroide pues estará formado por el grupo de válvulas, por las dos válvulas auriculoventriculares, que serían la mitral y cúspide, sería un polo, y el otro polo pues sería las sigmoideas, que sería la aórtica y la pulmonar. Entonces,
Y evidentemente pues este es el mismo modelo que decimos. Y ahora viene el cuarto toroide, que todavía es más sutil. Evidentemente al cerrarse, y vean que este circuito ya es mucho más corto incluso que el de 0,8 segundos. Pero ahora viene otro más corto todavía, que es el cuarto toroide, que es el desdoblamiento de estos ruidos cardíacos. El desdoblamiento de estos ruidos cardíacos, porque resulta que la válvula mitral y la válvula tricúspide, pues en realidad a veces se produce un silencio entre ellas, de tal manera que existe una separación. Por eso se le dice desdoblamiento de los ruidos cardíacos, porque se desdoblan en dos. Fíjense que se desdoblan en dos. La misma medicina así lo nombra, como decimos nosotros. Siempre tiene que ser una dualidad progresiva. Entonces, de tal manera que el primer desdoblamiento, o primer ruido de desdoblamiento de ruido cardíaco, pues sería entre la válvula mitral que tenemos aquí y la válvula tricúspide. Pues la válvula tricúspide se retrasa un poquito y entonces se percibe entre las dos pues un espacio, o sea, un espacio o un tiempo vacío. Entonces ese sería el primer desdoblamiento. Y el segundo desdoblamiento pues correspondería a las otras dos válvulas, a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar, de tal manera que la válvula pulmonar que tenemos aquí, pues ya no va al unísono a veces, sino que se retrasa la válvula pulmonar en su cierre con respecto a la válvula aórtica. Y entonces al retrasarse, pues ya se produce, ya se percibe una separación. Pero esto sucede a veces y en contados casos especiales, porque es tan rápida, dijésemos así, esta pulsación, que no se suele normalmente llegar a diferenciar, pero nosotros como estamos avanzando precisamente hacia lo más rápido, pues tenemos que llegar ahí, que tenemos que llegar a ese punto. Y en todos estos ruidos, pues siempre existe una separación en silencios. Y nosotros decimos, esa separación en silencios es precisamente desde donde está emitiendo la fuente. Por tanto, al igual que en el espacio se dice, no existe nada, es un espacio vacío, y nosotros siempre decimos, no, el vacío no existe, ahí lo que está es lo sutil de lo sutil, muy poderoso, que da lugar después a toda esta realidad. Pues también sucede lo mismo con el ruido, el sonido y los silencios. Los silencios, aunque parezca una ausencia, pero tiene una existencia, al igual que equivalente a lo que decimos del espacio, que no es vacío. Pues los silencios son, podemos decir, la potencia de los ruidos, es decir, a partir de ahí, a partir de los silencios, es donde se proyecta el sonido y se proyectan los ruidos, porque eso es lo sutil de lo sutil. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Piensen cada persona un tanto, sobre todo la primera parte, y vean que esto en realidad es algo prolijo, pero fíjense que siempre son toroides y que siempre se van acercando con mayor rapidez de vibración hacia ese centro. Entonces, ¿y cómo se formarán? ¿Cómo se irán formando? Pues precisamente, por ejemplo, estas válvulas. Pues estas válvulas pues se irán formando, como estamos viendo, desde ese silencio. Pues en ese silencio empieza a proyectar una polaridad, y esa polaridad, pues mediante sucesivos movimientos, pues van creando las válvulas. Es decir, a partir de lo más sutil se va creando lo más denso, porque las válvulas son más densas. Y fíjense qué maravilla la cantidad de pulsaciones que realiza una persona durante un día mediante ese movimiento de esas válvulas, y cómo tienen esa duración, siendo aparentemente algo pequeño, pero está sustentado por la fuente, porque la fuente desde esa primera energía invisible crea esos dos polos, y esos dos polos son los que van creando estas paridades, las paridades. Entonces la paridad, como acabamos de ver, para crear una válvula, pues en dos partes, la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula pulmonar, y lo mismo todas las siguientes válvulas, y a partir de ahí pues todas las aurículas, los ventrículos y después las venas, etcétera, etcétera, y se crea el cuerpo humano. Pero se crea el cuerpo humano a partir de lo más sutil, que es este silencio que se proyecta y se va proyectando en este desdoblamiento de los ruidos, que a veces este desdoblamiento pues no se puede percibir debido a la rapidez que posee.
pero el ser humano debe de saber ver la importancia que tiene precisamente porque, y por eso es el centro de esta dimensión, porque todo, el sol, la luna, las estrellas, todo lo más exterior, pues no tiene esta potencia vibratoria. Terminamos deseando para nosotros y para todos fortaleza y discernimiento en este tiempo de ataque de la oscuridad de final de ciclo.